Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión nos presento un problema resuelto del método del simplex. El problema que vamos a resolver sería el siguiente. Un nutricionista informa a un individuo que en cualquier tratamiento que siga no debe ingerir diariamente más de 240 miligramos de hierro ni más de 200 miligramos de vitamina B. Para ello están disponibles píldoras de dos marcas P y Q. Cada píldora de la marca P contiene 40 miligramos de hierro y 10 miligramos de vitamina B y cuesta 6 céntimos de euro. Cada píldora de la marca Q contiene 10 miligramos de hierro y 20 miligramos de vitamina B y cuesta 8 céntimos de euro. Entre los distintos tratamientos nos preguntan cuál será el de máximo coste diario. Bien, en primer lugar vamos a realizar una tabla que nos aclare la situación que nos plantea el problema. Tenemos por un lado la píldora P y la píldora Q, le vamos a llamar X1 y X2 respectivamente a la cantidad de ese medicamento, de esa píldora que tenemos que tomar. Evidentemente, X1 y X2 son mayores o iguales que 0, no podemos tomar una cantidad negativa de una píldora. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la cantidad de hierro y la cantidad de vitamina B. La píldora P tiene 40 miligramos de hierro y 10 miligramos de vitamina B, por tanto tenemos 40X1 y 10X1 en la primera columna. Las píldoras Q tienen 10 miligramos de hierro y 20 de vitamina B. El problema nos dice que no debe de ingerir un paciente más de 240 miligramos de hierro. Por tanto, 40X1 más 10X2 debe ser menor o igual que 240. De la misma forma, no puede ingerir más de 200 miligramos de vitamina B. Luego, 10X1 más 20X2 menor o igual que 200. Bien, ¿cuál será la función objetivo? Bueno, pues la píldora P cuesta 6 céntimos de euro y la píldora Q 8 céntimos. Por tanto, f de x1, x2, esto debería ser x1, x2, será pues 6x1 más 8x2. Esta es la función que nos da el beneficio o el coste diario del tratamiento. Y por tanto, la función que debemos de maximizar. Por tanto, el problema quedaría de la siguiente forma. Tenemos que buscar el máximo de la función z igual a 6x1 más 8x2 sujeta a estas restricciones: 40x1 más 10x2 menor o igual que 240, 10x1 más 20x2 menor o igual que 200, x1, x2 mayor o igual que 0. Bien, vamos a resolver el problema utilizando el método del simple. Para eso, el primer paso de todos va a ser transformar las inecuaciones en ecuaciones. Es decir, vamos a añadir variables de holgura de forma que nos transforme estas inecuaciones en unas ecuaciones. La primera, la función objetivo. Lo que hacemos es expresarlo como una igualdad a 0. Es decir, pasamos todo al primer miembro, nos queda z menos 6x1 menos 8x2 igual a 0. Aquí la tenemos. En la segunda, en la primera inecuación, como tenemos menor o igual, basta con sumarle aquí una cantidad positiva para que nos quede en igualdad. Luego 40x1 más 10x2 más S1 será igual a 240. Si aquí, en lugar de un menor o igual, tuviéramos un mayor o igual, bueno, pues en ese caso, en lugar de poner más S1, pondríamos menos S1, de forma que la variable que añadimos siempre es una cantidad positiva. Bien, la segunda inecuación sería 10x1 más 20x2 menor o igual que 200. Bueno, pues nos quedaría 10x1 más 20x2 más otra nueva variable, S2. A las variables, cada inecuación va a tener una variable distinta, ya que en principio no tienen por qué ser iguales. Bueno, pues más S2 igual a 200 y todas las variables son mayores o iguales que 0. Ya así tenemos el primer paso realizado. Hemos transformado todas las inecuaciones en ecuaciones añadiendo nuevas variables. El siguiente paso va a ser clasificar las variables. Tenemos unas variables que van a ser básicas y otras que serán no básicas. Bueno, las variables básicas serán las variables de holgura, S1 y S2. Y las variables no básicas serán las que teníamos de partida, X1, X2 en este caso. Bien, tercer paso, vamos a construir la tabla del simple. La tabla del simple es muy simple. Simplemente en la primera columna vamos a poner las variables básicas, S1, S2, además de la función objetivo. Y en las demás vamos a escribir todas las variables, X1, X2, S1 y S2, una columna con la solución y bueno, dejaremos una columna vacía porque no hará falta posteriormente. ¿Cómo rellenamos la parte central de la tabla? Bueno, pues sencillo. La primera fila la vamos a rellenar con la primera inecuación, con la primera ecuación, con los coeficientes. Coeficiente de x1, 40. Coeficiente de x2, 10. Coeficiente de S1, 1. Coeficiente de S2, como no aparece, pues 0. Y la solución, 240. La siguiente fila, pues la siguiente ecuación, pues 10, 20, S1 no aparece, le ponemos un 0 y S2 aparece con 1, le pongo un 1 y la solución 200. Y Z, pues sería menos 6 coeficiente de x1, menos 8 coeficiente de x2, S1 y S2 no aparecen, pues 0, 0 y la solución, que es lo que hay al lado del igual, pues un 0. Luego ya tenemos nuestra tabla rellena. Paso 3 completo. Vamos al paso 4. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definir cuáles de estas filas es la que llamaremos fila
pivote, cuál de estas columnas es la que llamaremos columna pivote, y a partir de aquí manipularemos la tabla. Bueno, en el paso 4 vamos a establecer quién es la columna pivote. Para eso nos fijamos en la z. La z tiene unos coeficientes que son menos 6, menos 8, 0, 0. Bueno, pues nos fijamos en el coeficiente negativo de z más negativo de todo, es decir, de los negativos el menor. En este caso tenemos menos 6 y menos 8, como este es más negativo, la columna correspondiente a ese valor es la que vamos a llamar columna pivote. La columna pivote nos va a determinar la variable que va a entrar. En este caso, pues x2. x2 va a entrar a formar parte de las variables básicas y de aquí va a salir una. Bueno, ya tenemos claro que la columna pivote es esta y que la variable que entra es x2. Vamos a proceder ahora a establecer quién es la fila pivote y por tanto la variable que va a salir. Bueno, pues la fila pivote, para calcularla necesitamos calcular en la columna que habíamos dejado vacía, vamos a calcular la razón. La razón es el coeficiente entre la solución y la columna que hemos tenido, los coeficientes de la columna. En este caso, pues 240 entre 10, 24. 200 entre 20, 10. La z no se calcula porque es una variable que no va a salir. Luego nos queda como razón 24 y 10. De los valores que nos salen aquí nos quedamos con el menor, y el menor es 10. Por tanto, tenemos que la fila pivote será esta fila y la variable que sale será S2. Tenemos S2 variable que sale, X2 variable que entra, y donde se unen la fila y la columna pivote en este elemento es lo que llamaremos coeficiente pivote, el coeficiente pivote, el elemento pivote. Bien, a continuación vamos al paso 6, que será transformar la tabla obteniendo una nueva fila. Bueno, pues elaboramos la nueva tabla del simple y vamos a proceder elaborando a partir de aquí, a partir de la fila pivote. La fila pivote se va a transformar en una nueva fila pivote. Bien, recordemos que la variable S2 va a salir y en la nueva fila pivote aparecerá la variable x2. Bueno, la fila pivote nueva será la fila pivote antigua, es decir, toda esta dividida por el elemento pivote. El elemento pivote es donde se unía la fila y la columna pivote, es decir, 20. Bueno, pues colocamos la fila pivote, que sería 10, 20, 0, 1 y 200, 10, 20, 0, 1 y 200, y el elemento pivote, que es 20, y dividimos 10 entre 20, 1 medio, 20 entre 20, 1, 0 entre 20, 0, 1 entre 20, 1 partido 20, y 200 entre 20, 10. Esta será nuestra nueva fila pivote, la vamos a colocar aquí, la nueva fila pivote será esa. A continuación vamos a completar las otras dos filas, tanto la fila correspondiente a S1 como la fila correspondiente a Z. Empezamos con la fila correspondiente a S1. La fila correspondiente a S1 sería 40, 10, 1, 0, 240, la hemos colocado aquí. La nueva fila será la fila anterior, es decir, esta, menos el coeficiente de la columna pivote por la fila pivote. Bueno, el coeficiente de la columna pivote es el coeficiente de la columna pivote correspondiente, en este caso puede ser que corresponda 10. Luego coeficiente pivote, 10, 10, 10, así en todo. Y la fila pivote, que es la que hemos calculado. 1 medio, 1, 0, 1 medio, 1, 0, 1 partido 20, 10. Bien, pues la nueva fila será fila anterior, 40, menos coeficiente columna pivote por fila pivote. Es decir, 40 menos 10 por 1 medio. 10 por 1 medio es 5, 40 menos 5, 35. 10 menos 10 por 1, 10 por 1, 10, 10 menos 10, 0. 1 menos 10 por 0, pues 1, y así con todo. 0 menos 10 por 1 partido 20, menos 1 medio. Y 200 menos 10 por 10, 140. Ya tenemos la nueva fila S1. Ahora vamos a calcular la nueva fila Z. La nueva fila Z se procede de forma similar. La fila anterior, es decir, menos 6, menos 8, 0, 0, 0. Aquí la tenemos. Coeficiente de la columna pivote, pues en este caso le corresponde el valor menos 8. Pues menos 8 en todo. Y la fila pivote que no varía, que es la misma que teníamos antes. Bien. Y ahora sería menos 6 menos menos 8 por 1 medio, menos 2, menos 8 menos 8 por 1, 0, 0 menos menos 8 por 0, bueno, 0, y así con todo, 2 quintos y 80. Bien, colocamos nuestra nueva tabla, y nuestra nueva tabla sería la fila S1, la que hemos calculado, la fila que antes era pivote, que era S2, la hemos cambiado por X2, es la fila pivote, y la nueva fila de Z. Y nos fijamos en la nueva fila de Z. Si la nueva fila de Z tiene todos sus elementos no nulos, en ese caso el método del simple es para. Que no tiene los elementos no nulos, es decir, hay elementos negativos, pues entonces hay que hacer una nueva iteración del método del simple. En este caso vemos que hay un elemento negativo, por tanto hay que hacer una nueva iteración y volvemos al paso 4. El paso 4 era establecer quién era la columna pivote. Y bueno, pues la columna pivote es el elemento con valor mayor de los negativos, el más negativo. En este caso solamente hay un negativo, que es el menos 2, y la columna pivote es esta de aquí, esta correspondiente a la X1.
Por tanto, la variable x1 será la variable que entre a formar parte dentro de las variables básicas. ¿Qué variable sale? Bueno, pues tenemos que elegir la fila pivote. La fila pivote es, para calcularla, simplemente calculamos la razón en la columna vacía. La razón será el cociente entre la solución y la columna pivote. Pues 140 entre 35, 4. 10 entre un medio, 20. Esta de aquí ya sabéis que no se calcula. Solamente se calcula la razón cuando los elementos que hay aquí no hay ninguna división por 0 ni entre números negativos. Bueno, nos queda 4 y 20. Nos quedamos con el menor de ellos, en este caso con 4. Luego la fila pivote, la fila correspondiente a S1. Y por tanto la variable que sale es la variable S1 y la variable que entra es X1. Calculamos el siguiente paso. El siguiente paso es calcular la nueva tabla. Recordemos, la nueva fila pivote va a quedar con un X1 aquí. Por tanto, construimos la nueva tabla. La nueva fila pivote será la fila pivote antigua partido por el elemento pivote que es 35. Es donde se corta la columna y la fila pivote en este elemento. Bueno, pues la fila pivote es 35, 0, 1 menos 1 medio 140 y el elemento pivote 35. Si dividimos 35 entre 35, 1, 0 entre 35, 0, 1 entre 35, pues 1 entre partido 35, menos 1 medio entre 35, menos 70 y 140 entre 35, 4. Ya tenemos la nueva columna pivote. Vamos a calcular ahora la columna de x sub 2. Bueno, aquí tenemos la nueva columna pivote. La columna de x sub 2 pues sería la fila anterior, perdón, la fila de x sub 2 será la fila anterior menos el coeficiente de la columna pivote por la fila pivote. Coeficiente de la columna pivote, un medio. Bueno, pues la fila x2, un medio, 1, 0, 1 partido 20, 10, que sería esta de aquí. El elemento del coeficiente de la columna pivote, un medio hemos dicho, y la fila pivote que la hemos calculado. Y procedemos como antes. Un medio menos un medio por 1, 0, 1 menos un medio por 0, 1, 0 menos un medio por 1 partido 35, menos 1 partido 70, 1 partido 20 menos un medio por menos 70, 701 partido 20, y 10 menos un medio por 4 que nos queda 8. Ya tenemos la columna x2. Vamos a proceder a calcular la columna z de forma similar. Bueno, pues la fila z nueva será la fila anterior, es decir, menos 2, 0, 0, 2 quintos, 80, menos el coeficiente de la columna pivote, que en este caso es menos 2, por la fila pivote. Bueno, pues sería menos 2, menos 2 por 1, 0, 0 menos 2 por 0, 0, 0 menos 2 por 2, 1 partido 35, pues 2 partido 35, y los demás casos, pues 13 partido 35 y 88. De esta forma, la nueva tabla del simple es la que aparece en pantalla, donde nos fijamos en los elementos de z. No hay ningún elemento que sea negativo, por tanto acaba el proceso. Si hubiera algún elemento negativo, volvemos a reiterar una nueva iteración del método del simple. Como todos son mayores o iguales que 0, se acaba el proceso y ya hemos llegado a la solución. ¿Y cuál es la solución del problema? Pues la que aparece en la columna solución. 4 para x1, 8 para x2 y 88 para z. Traducido a los valores del problema, pues tenemos que el mejor tratamiento, el tratamiento que digamos tiene un mayor coste diario, sería el que proporciona 4 pastillas de P, 8 pastillas de Q y el coste diario sería 88 céntimos de euro. Bien, este ha sido todo en este video tutorial de FDET. Espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en la web principal fdet.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además los tenéis totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.